Te damos gracias por conectarte con nosotros, por conectarte a Centro Evangelístico Campamento de Dios, lo cual ha hecho tu casa, lo ha hecho parte de tu vida. Gracias porque todos juntos nos hacemos un solo cuerpo en el Señor, adorando al Señor, buscando al Señor, dejándonos enseñar por el Señor. Te damos gracias, sé bendecido en el nombre de Jesucristo, enviando la palabra de Dios a tu casa, a tu hogar, enviando el poder de Dios restaurador, salvador a tu casa, llenando tu vida, declarando que esta noche tú eres bendecido, bendecida, eres prosperado, prosperada por la palabra de Dios. Si hay alguien enfermo en esta noche, eres restaurado, restaurada en el nombre de Jesucristo. Recuerda que Dios es poder, que Dios es autoridad y que Dios quiere sanar. Que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y que Dios escucha el clamor de sus hijos. Que Dios quiere sanar a tus familiares que están enfermos, quizá algún amigo, un ser querido que esté enfermo. Solamente tiene que clamar a Él. Búscalo, cree en su palabra, búscalo en su palabra, ora al Señor, porque Él es poder. Él busca a alguien que le clame, a un corazón que se incline a Él, un corazón que le crea, un corazón que lo proclame, un corazón que diga: Señor, te necesito, Señor, aquí estoy. Y estamos acá, comparte este video, comparte esta enseñanza. Más que un video, es una enseñanza, es la palabra de Dios, es el poder de Dios. Alguien que va a ser restaurado con esta enseñanza, con la palabra de Dios. Alguien que va a ser vivificado por el poder de Dios. Alguien que necesita la palabra de Dios, que necesita que su corazón sea sanado. Así que comparte este video, comparte la palabra de Dios, hazte partícipe de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos en algún momento, y más en estos tiempos, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que el Señor sane nuestras heridas emocionales, nuestra alma, dolor, emociones encontradas que todavía no hemos podido resolver, y estamos en el Señor Jesucristo. Y es tiempo de que a través de la palabra de Dios, nuestras heridas emocionales, nuestros dolores, nuestras raíces emocionales sean sanadas, sean ya sacadas totalmente. Y eso solamente lo conseguimos a través de la palabra de Dios. Y esta enseñanza, miércoles tras miércoles, es para eso precisamente, para que nos encontremos nosotros mismos con la palabra del Señor, para que dejemos que la palabra produzca cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, para que la palabra de Dios empiece a limpiarnos. El Señor Jesucristo dijo que ya nosotros estamos limpios por su palabra. Por su palabra tú eres limpio, tú eres limpia. Pero tenemos que apropiarnos de la palabra, tenemos que vivir por la palabra de Dios, tenemos que creer la palabra de Dios. Y Mahanaim, miércoles tras miércoles, está enseñándonos la palabra de Dios, está llevándonos a otro nivel con la palabra de Dios, está purificando nuestra vida, está transformando nuestra mente, nuestro pensamiento, está llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, pero por la palabra de Dios, sujetando todo nuestro ser y nuestro pensamiento a la palabra de Dios. La palabra de Dios para el cristiano es la espada, es nuestra arma, es vital. Si como cristiano, como hijo de Dios, no tenemos la palabra, pues realmente estamos en un problema. Necesitamos alimentarnos por la palabra, caminar por la palabra, tener revelación por la palabra de Dios. Y nosotros hemos estado hablando estos últimos miércoles, hace 4 semanas que estamos hablando sobre el rechazo.
Hemos hablado de rechazo, hemos hablado de la pared de rechazo a Dios y del temor al rechazo. Hemos hablado, la semana pasada estuvimos hablando o enseñando acerca del autorrechazo, el cual nosotros dijimos que se levanta como una pared de rechazo hacia uno mismo. También nosotros dijimos que el autorrechazo puede ser hacia el cuerpo o hacia la personalidad o a ambas partes. También estuvimos hablando que el autorrechazo nos indica que no nos queremos, que nosotros mismos no nos aceptamos. Una persona con autorrechazo, con ese espíritu, no se acepta, está en desacuerdo con ella misma o con él mismo, no está de acuerdo, no se acepta como es, su físico, su personalidad, no le gusta su apariencia, no la acepta, la rechaza. Una persona con autorrechazo rechaza su cultura, rechaza su perfil, rechaza todo su entorno. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que está dentro de esa persona que no le permite aceptarse. Hay algo, un evento que pasó en su vida que la llevó al autorrechazo, al rechazo y a rechazar a otros, y todavía no ha podido resolver. Y estas enseñanzas precisamente son para eso, para que usted canalice dónde está la raíz de su problema, ya sea rechazo a Dios, ya sea el rechazo, ya sea alguna pared de rechazo a los demás, ya sea una pared del autorrechazo. Usted canalice dónde se originó, cuándo se originó, en qué momento, qué fue lo que le llevó a usted a verse rechazada, sentirse rechazado, rechazada, a levantar pared de rechazo en su vida e inclusive con su vida misma. Hoy vamos a hablar de rechazo de otros. Y cada uno de nosotros o hemos rechazado a otros u otros nos han rechazado a nosotros. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1, versículo 3 al 6. Dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el quien nos bendijo. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El Padre nos predestinó, nos escogió como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, estamos leyendo que el Señor nos hizo aceptos. ¿En quién? En Jesucristo. Somos aceptados. Y es algo que usted tiene que tener como hijo de Dios, como cristiano. Usted tiene que tener muy claro en su vida que usted ya ha sido aceptado, que el Padre lo aceptó a través de Jesucristo. Y usted debe decir conmigo, soy aceptado por Dios. Diga conmigo, el Padre me bendijo con toda bendición espiritual y por lo tanto soy escogido por Dios. Y diga conmigo, yo soy
adoptado como hijo por medio de Jesucristo. Y usted sabe todo esto que le acabo de decir, que acabamos de leer, está escrito en la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué usted se siente tan mal cuando lo rechazan, cuando alguien le da la espalda? ¿Por qué ese sentimiento de sentirse tan mal, rechazado, despreciado, que cae en una situación hasta de depresión, tristeza, lloro? Si el Señor nos dice en su palabra que nosotros somos aceptados por Dios, que el Padre nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en el cielo, que usted es escogido, que nosotros somos escogidos por Dios, que somos adoptados a través de Jesucristo, somos adoptados por el Padre. Y el que está en Cristo Jesús conoce que el rechazo es una de las armas más poderosas que el enemigo de nuestra alma, que el enemigo de Dios tiene para que la conducta de la persona no sea la adecuada. El rechazo es un dardo fatal. Es un arma fatal que el enemigo usa. Es un arma poderosa que el enemigo usa para afectar nuestra conducta, nuestra personalidad, nuestra alma, nuestras emociones. Y el rechazo en muchas personas determinan su vida, determinan su futuro, determinan quiénes van a ser, quiénes son, porque se dejaron marcar por un rechazo, porque aún cristianos no han podido superar esa situación. Conociendo lo que dice el Señor, que somos aceptados, que ya usted fue aceptado por el Padre, que es lo más importante que un ser humano puede vivir o puede recibir. La bendición más grande que un ser humano pueda recibir es ser aceptado por Dios, perdonado por Dios. Que Dios nos busque, que Dios te busque, que Dios te atraiga y te entregue a Jesucristo. Aceptado por el Dios creador, por el Dios del universo. Eso es poderoso para nosotros, pero como que no lo apreciamos, como que no valoramos tanto eso, no lo tenemos tan pendiente, no lo llevamos con nosotros, que para Dios nosotros tenemos un valor extraordinario, que nosotros somos importantes para el que somos aceptados, que somos adoptados, que somos hijos de Dios. Por lo tanto, esto es algo que tiene que sustentarnos, que tiene que fortalecernos, que tiene que darnos una personalidad firme, que tiene que hacernos superar la etapa del pasado, la situación, el dolor del pasado, la herida del pasado. Amén. Entonces, el que está en Cristo conoce que el rechazo es un arma fatal, que dirige, que puede gobernar nuestra vida, que puede destruir nuestra vida. De hecho, a muchos, su vida ha sido destruida, han destruido su vida y la vida de otros a causa de rechazo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que trae rechazo? Amargura, odio, resentimiento, desprecio, soledad, vacío, depresión, desesperación, angustia. Todo eso, ese tipo de emociones están viviendo junto con una persona en su interior. El Señor dijo a su pueblo que le enseñara su palabra a los hijos, que nunca olvidaran su ley. ¿Por qué? Porque su palabra es la que va a romper, a quebrantar toda coyunta, todo yugo que el enemigo pone en nuestra vida, en nuestra emoción, en nuestra alma, nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, toda carga, toda opresión, todo dolor,
a través de otro, y quizás nosotros mismos buscamos ser rechazados. Muchas personas tienen rechazo de su familia, de sus hijos, hombres o mujeres. ¿Por qué? Por el pecado que han traído a la casa, por la infidelidad, por el adulterio o la fornicación, y traen un rechazo, desatan un rechazo hacia su familia. Y todos nosotros enfrentamos a rechazo. Cada uno de nosotros, usted que está conectado, usted ha enfrentado en algún momento el rechazo. Usted ha sido rechazado, pero ¿cómo lo ha enfrentado? ¿Cómo lo va a enfrentar ahora que conoce estas enseñanzas, lo que dice Dios de usted quién es? ¿Cómo el Señor nos dirige a superar el rechazo? Tal vez usted no ha conseguido o no consiguió el trabajo en el cual usted fue entrevistado. Quizá usted anhelaba ese trabajo, pero no lo consiguió y se sintió rechazado, despreciado o menospreciado. O quizá usted se enamoró de una persona y esa persona lo rechazó, esa persona hirió su corazón, quebrantó su corazón. O quizá usted tuvo un padre o tiene una madre que solo lo acepta y está bien con usted si usted hace lo que él quiere o lo que ella quiere y a la manera que ella lo quiere. Y usted actúa como quiere su padre, como quiere su madre, pero no como es usted, la personalidad de usted. Posiblemente tú trataste de compartir la fe en Cristo. Quizá trataste de compartir tu creencia, tu amor por Jesús, porque eso es lo que hacemos los hijos de Dios, compartir nuestra fe. No nos avergonzamos de compartir nuestra fe, de testificar de Jesucristo, ¿sí? Ningún hijo de Dios creo que se debe avergonzar de compartir la fe, de compartir el amor de Dios, de compartir su testimonio. ¿Y para qué lo ha compartido? ¿Para solo ser rechazado porque compartiste tu fe? Quizá rechazado por tu familia, que no comparten la misma fe contigo, rechazado por los amigos, rechazado en la calle cuando está testificando de Jesucristo, ¿sí? Y lo lamentable es que muchos que andan testificando de Jesucristo, que andan compartiendo la fe en Cristo, cuando lo rechazan en la calle, lo insultan, se sienten mal y nunca más quieren volver a testificar. Es increíble. Sabiendo que son hijos de Dios, sabiendo que ya son aceptados en Dios y que Jesucristo llevó el rechazo para que yo sea libre hoy. Y dejan que el rechazo interfiera en su vida y no dan testimonio. Así que el rechazo duele. Es cierto, el rechazo duele. Y el rechazo es una herida emocional que no se ve. Y muchos la llevan muy guardada. El rechazo es una herida que está arraigada profundamente en el alma. Quien lo padece se siente rechazado en su interior y tiene la tendencia de rechazar siempre a otros. Y si usted que tiene rechazo, si la persona cuando padece de rechazo, cuando lleva esta emoción tan fuerte, esta herida emocional, si no es cuidadoso, puede ser conducido a la autocompasión. ¿Ha visto esa persona que se tienen compasión ellos mismos, autocompasión ellos mismos? ¿Sí? Se llenan de amargura, se llenan de ira y se llenan de desesperanza. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias de la herida de rechazo.
Y usted y yo tenemos que entender que el rechazo es parte de aquello con lo cual tenemos que aprender a vivir en este mundo, ¿sí? Si no nos rechazan por bajito, nos van a rechazar por alto, o por moreno, o por muy blanco, o por pelirrojo, o porque tiene pinta en la piel, pequita, o porque es muy gordo, o porque es demasiado flaco, o porque es de tal nacionalidad, o por el pelo así, el pelo asá. ¿Sí? Todos nosotros tenemos que entender que es parte, mientras estemos en este mundo, y tenemos que aprender a vivir con el rechazo, que la persona nos van a rechazar, que nosotros, que usted va a rechazar a otro por X o por Y. Pero usted recuerde siempre la palabra de Dios. Usted puede, a esa persona que están sufriendo de rechazo, que no han podido superar el rechazo, ya sea por abandono, ya sea por un divorcio, ya sea por los hijos, ya sea por el país, por la nación, ya sea por su propia nación, o ya sea por su físico. Hay personas que se sienten, ellos mismos se autocondenan, se sienten rechazados porque se creen feos o porque tienen un físico tal cual y no es el físico que querían tener. ¿Sí? Entonces usted tiene que entender que usted tiene la aceptación del Padre Celestial. Eso no es maravilloso que usted que usted sabe que tiene la aceptación del Padre Celestial a través de Jesucristo, que usted fue lavado ya con la sangre, que usted fue perdonado porque usted se arrepintió? Usted se arrepintió y usted perdonado y usted aceptado por el Padre. Y tenemos la aceptación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tiene rechazo, pero ¿cómo usted lo va a manejar? ¿Cómo usted maneja el rechazo? ¿Cómo usted ha enfrentado el rechazo? Si usted ha seguido estas enseñanzas, yo estoy segura que ya usted ha rebasado todo eso, que usted ha dejado que el Espíritu Santo le haya limpiado, sacara la raíz del rechazo y dónde se originó el rechazo. Miremos lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 18 al 19. En la Nueva Traducción Viviente dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. ¿Cuántos sabemos que el mundo odió al Señor Jesucristo? Versículo 19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Escucharon lo que dice la palabra del Señor? Primero el Señor nos dice que si el mundo los odia, el mundo nos odia a nosotros. Debemos recordar que a Jesucristo lo odió primero. El mundo odió, despreció, desechó a Jesucristo. Pues usted no espere otra cosa, porque usted es un seguidor de Jesucristo. Usted ama a Jesucristo. Usted defiende la fe en Jesucristo. Y usted va a ser rechazado por el amor que le tiene a Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo en su vida, por el cambio que Jesucristo hizo en su vida. Usted va a ser rechazado. Si usted todavía pertenece al mundo, es decir, si usted participa en lo del mundo, en el pecado, en todo lo que el mundo ofrece como entretenimiento para la vida de usted, para gozar en este mundo, que lo separa de Dios, que lo separa de Cristo, que lo separa de la iglesia de Cristo, entonces el mundo a usted lo ama. El mundo a usted lo aplaude.
El mundo a usted no lo va a rechazar porque usted está haciendo lo que el mundo hace y está yendo acorde con el mundo. Pero automáticamente dice, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Por el hecho de que ya nosotros no formamos parte del mundo, nosotros vamos a ser rechazados. Usted tiene que entender eso. ¿Por qué? Ya usted no viste como viste en el mundo. Ya usted no hace lo que se hace en el mundo. ¿Sí? Y no tengo que explicarle qué es lo que hace porque usted lo sabe. Cómo vive la gente del mundo. ¿Qué hace la gente del mundo? ¿Cómo come la gente del mundo? ¿Cómo habla la gente del mundo? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se maquilla? ¿Cómo entretiene su cuerpo? Los placeres. No tiene diferencia entre practicar un pecado u otro. Pero el Señor dice, ustedes ya no son del mundo. Dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si a mí me odiaron, dice Jesucristo, a usted no solamente nos van a rechazar, nos van a odiar. Y lamentablemente nuestra propia familia nos desprecia y nos califican con nombre. Se ríen, se burlan cuando uno adora al Señor, cuando uno aplaude al Señor, cuando uno le canta, cuando se ora en lengua, cuando tú hablas en lengua, cuando tú oras por un enfermo, se burlan. De Jesucristo se burlaron. No te preocupes. Si eres de Jesucristo, tú lo vas a hacer, orar por un enfermo. Va a orar en lengua, va a poner tu mano, va a adorar, va a predicar su palabra. Y a Jesucristo por todo esto lo rechazaron. Por lo tanto, a la iglesia de Cristo también va a recibir ese rechazo. Pero si Jesucristo lo hizo y está en la palabra, ¿por qué yo me tengo que avergonzar? ¿Porque quiero que los demás no me rechacen? ¿Me voy a quedar callado? No. Usted como hijo de Dios, como dice, somos adoptados por el Padre a través de Jesucristo. Entonces tenemos que testificar. Tenemos que hablar, tenemos que predicar. Y Él dijo, ya ustedes no forman parte del mundo. ¿Por qué? Porque yo los elegí para que salieran del mundo. ¿Están escuchando? Que el Señor te escogió, te eligió, nos escogió, nos eligió. ¿Para qué? Para que saliéramos del mundo. Por lo tanto, no te afanes con las cosas del mundo. No te afanes por ser como alguien del mundo. No te afanes por tener una apariencia igual que un artista del mundo, porque eso es lo que más se imita. ¿Sí? No te afanes por irte los fines de semana como se van la gente del mundo. Afánate por ir a la presencia del Padre, a la casa del Padre, porque Jesucristo ya nos escogió para que saliéramos del mundo. Eso es poderoso. Cuando yo viví en el mundo, practicando lo que hace el mundo, lo que todo el mundo hace, lo que es normal, lo que los demás hacen o lo que las demás hacen para poder ser aceptada. Como hay muchas muchachas en la escuela ahora, muchas jóvenes. Y los hijos de los cristianos están en la escuela practicando sexo desde muy jóvenes. Tienen un novio, lo cambian como se cambia de un caballo a otro. Y hay jóvenes que para ser aceptadas tienen que hacer lo mismo, porque si no van a tener el rechazo de los demás, de su compañero. Tienen que ponerse el pelo, pintárselo y hacer barbaridades de cosas para no ser rechazado por otro. Pero Jesucristo dice, por eso el mundo los odia. Nosotros no tenemos que hacer lo que hacen los demás, lo que hace el mundo. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y si Jesús dice que Él nos eligió y que Él nos sacó del mundo, que nos eligió para que saliéramos, quiere decir que usted y yo tenemos que dar un paso. Tenemos que tomar la decisión de salir del mundo, de rechazar lo que el mundo nos ofrece. Los hijos de Dios estamos expuestos a experimentar el rechazo de amigos y de familiares. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque el Señor ha hecho un cambio en nuestra vida. El Espíritu Santo ha hecho un cambio en tu vida, en mi vida. Y por lo tanto ese cambio va a haber un choque. Jesús dijo que Él nos sacó del mundo, que ya no estamos en el mundo, que Él nos eligió para que diéramos el paso de salir del mundo. Por lo tanto, no viva para complacer y hacer la cosa del mundo. Y simplemente para poder ser aceptado por los demás. Usted vive de acuerdo a los principios de la fe de un hijo de Dios. Usted vive de acuerdo a los principios de que es aceptado por Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, debemos vivir por la palabra. No se preocupe. No se preocupe por lo que piensen los demás. No se preocupe si lo rechazan porque usted no hace o no come o no bebe lo que están haciendo sus amigos. Mira lo que dice el Salmos 27:10 en la Nueva Traducción Viviente. David dijo: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. ¿Sí? Qué poderosa esa palabra. Mi padre David tenía un discernimiento de quién era su Padre Celestial, de quién era el Señor, de quién era Dios. ¿Por qué? Porque David tenía una relación con Dios. David tenía una conexión con Dios. David era un adorador de Dios. Y él decía: aquí en la tierra mi padre y mi madre me abandonan, pero el Señor, a mi Dios, a mí nunca me abandonará, porque Él me mantendrá cerca. ¿Cuántos han pensado eso? Que si se quedan solos, si alguien lo rechaza, que Dios está cerca. Pero es muy lamentable que muchos cristianos dicen: me siento solo, me siento sola, me siento muy sola. Esta es una vida de soledad, el ser cristiano. Qué lamentable escuchar eso. Donde Dios es suficiente, donde Dios llena nuestro corazón. Mira, toda persona que tiene identidad de hijo de Dios, que está lleno del amor de Dios, toda persona que tiene una relación con Dios, que conoce a Dios, nunca se va a sentir sola, nunca se va a sentir despreciada. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo David, tan despreciado, tan rechazado, siempre estuvo hacia adelante, siempre se mantuvo hacia adelante. Un hombre que tenía la mirada y la seguridad en el Dios viviente y nunca quitó su mirada de él. Y el rey David vivía con esta verdad como un principio de su vida. Eso era lo que regía la vida de David. La conexión que él tenía con el Padre. Él fue uno de los hombres más rechazados en la Biblia. Empezó a convivir con el rechazo desde su hogar. David fue rechazado desde su hogar. Y a través de la vida de David, ¿qué Dios está revelándonos a nosotros? ¿Qué Dios está enseñándonos? A través de la vida de este hombre, a través del rechazo de este hombre. El Señor está revelando el secreto de una persona que enfrenta el rechazo con éxito. Sí, el rechazo tú lo puedes usar para bendición o puede maldecir tu vida. Y David usó el rechazo, él lo enfrentó con éxito. ¿Por qué? Porque él estaba sostenido por el amor de Dios, por el Creador, por su Padre, que él sabía quién era Dios. Él tenía identidad, además también de que Dios es su Padre. Entonces, el rechazo muchas veces a nosotros lo que nos va a llevar es a separarnos de algo. El Señor está llamándonos para separarnos a nosotros de algo, ¿sí?
lo que muchas veces el Señor está haciendo con personas que realmente nos rechazan, nos desprecian. Entonces, tenemos que ver que a través de la vida de David, Dios está revelando ese secreto de una persona que enfrenta el rechazo con éxito. De que no se deja destruir por el rechazo, no se deja dañar, no se deja influenciar. El rechazo no lo lleva a parar su vida, su propósito y quién es. A David lo rechazó su padre, sus hermanos lo rechazaron. Cuando Dios envió a ungir a David como rey, el profeta Samuel tuvo que indagar si eso eran todos los hijos. ¿Por qué? Porque el padre de David le trajo nada más los bonitos, lo grandote, lo hermoso, lo limpio. Pero no le trajo el que estaba por allá cuidando las ovejas. ¿Por qué? Era un trabajo de que no era para un hijo de un hombre que tuviera finca, que tuviera su ganado. Siempre tenían sirviente, pero nunca ponían a los hijos. Pero David era un pastor de ovejas. David era un pastor. Y a David lo tenían por allá. Y llega el profeta y va a ungir a uno como se supone que va a buscar a los hijos más bonitos, al más elegante, al que represente más a la imagen de un rey. ¿Sí? Y el profeta tuvo que indagar, porque Dios le dijo, no, ninguno de esos son. No te fijes. No mire la apariencia, le dijo Dios, porque yo no miro la apariencia. Yo miro el corazón. Y tuvieron que buscarle el que estaba por allá, todo apestoso a oveja. El que siempre estaba adorando a Dios, el que siempre estaba exaltando a Dios. Y David sabía que Dios lo amaba. David era un adorador de Dios. Él amaba a Dios. Y esa es la razón por la cual David no se dejó dañar por el rechazo. Esa es la razón por la cual Dios nos presenta a David, cómo enfrentó con éxito todo el rechazo. Y es que el sentirse y saber que Dios nos ama es el principio para obtener sanidad interior. Cuando alguien te rechaza, David lo rechazaba el padre, lo menospreciaban los hermanos, porque luego vemos cuando David fue a la guerra, cómo los hermanos lo despreciaban, cómo le hablaban. Pero el amor de Dios, él sabía, tenía esa relación con Dios, esa identidad de quién era Dios para él y quién era él para Dios. Y todo el desprecio de su propia familia, para él, el amor de Dios traía sanidad, llenaba su corazón. El rechazo de ellos era sustituido por el amor de Dios. Y David también fue rechazado por el rey Saúl. Y ese rechazo vino a causa de la envidia. Hay gente que te rechaza. Estamos viendo aquí que el rechazo no viene nada más porque la persona es poca cosa o porque es fea, sino el rechazo puede venir a causa de envidia. Eres exitoso, eres próspero, avanza. ¿Y qué pasa? Te rechazan. Viene la envidia hacia tu vida, como vino la envidia de rey Saúl hacia David. Y a causa de la envidia, todo el tiempo lo estuvo persiguiendo y no hizo su papel de rey. Fue rechazado David también por su esposa. ¿Qué cosa? Rechazado por su esposa. ¿Por qué? Porque ésta vio a David danzando pero desenfrenado, adorando a Dios. Y ella se avergonzó, donde usted y yo no debemos llegar, avergonzarnos. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios, porque danzamos a Dios.
Lo critican hoy día porque se danza a Dios, porque se escucha adoración, alabanza escandalosa a Dios. Usted adore a Dios. A usted no le importa quién lo rechace, a usted no le importa lo que digan los demás, a usted no le importa, deje aquello con su idea, con su religiosidad, pero usted adore a Dios. Porque en la Biblia vemos diferentes formas de ver cómo adoraban a Dios. Y David adoró a Dios de una forma que su propia esposa lo rechazó, lo criticó. Y David, ¿qué hizo? Siguió hacia adelante. Dice, de ahora en adelante, entonces me haré más vil, adorando a mi Dios. Porque lo hago para Dios, no para ti. Y eso es tener un corazón alineado con Dios. Un corazón en un discernimiento de que Dios es nuestra única verdad, es nuestra única razón de existir y que nosotros somos creados por Dios, para Dios y para adorarlo. Y somos creados para tener el amor de Dios. Pero somos seres humanos que estamos más enfocados en el amor aquí terrenal, en el amor del novio, del marido, del hermano, del amigo. Y nos dejamos dañar cuando no somos correspondidos por ese amor. Y despreciamos el amor de Dios. Y este es el rechazo del esposo, de la esposa. Cuando viene el divorcio, cuando viene el abandono, este es un tipo de rechazo que hiere muy profundo, lastima. Y esta persona, como leímos ahorita, si no son cuidadosas con este tipo de herida emocional, van a llevar ese rechazo al próximo matrimonio, a la próxima relación, y van a ir fracasando de relación en relación. ¿Por qué? Porque llevan una herida emocional. No han permitido que el Señor los sane. Y estoy hablando de gente cristiana. Se casan y ya al año, ¿qué que te divorciaste? Tienen problemas, están heridos, tienen sus emociones, están dañadas. Por dentro están llenos de rechazo, están llenos de herida, están tristes, están solos. No pueden enfocarse en la relación que tienen. Le llegan hijos, tienen hijos y no pueden ni demostrarle amor a los hijos porque tienen una raíz de rechazo que no han podido sacar de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque el rechazo destruye vidas, el rechazo destruye matrimonios. El rechazo destruye familia, amistades, relaciones padre-hijo, hijo a padre. Y David fue rechazado también por el pueblo. David fue rechazado por su hijo Absalón. Pero este rechazo vino a David a causa del pecado que David había cometido. Y es sumamente importante que usted canalice por dónde viene el rechazo a su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted accede al pecado, cuando usted abre puerta al pecado, ¿sabe lo que va a hacer? Que el enemigo va a accesar y va a dañar su vida. Y va a hacer cuando un hombre es infiel a su esposa o la esposa al esposo en esta familia, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí viene ese pecado, va a dañar a toda la familia y va a haber un rechazo hacia la persona que faltó, a la que abrió la puerta al pecado. Viene destrucción. ¿Cuántas familias actualmente están destruidas? ¿Cuántos hogares? Por esta situación. Y Jesús mismo expresó su dolor ante el rechazo. Él fue rechazado. Pero Jesús conocía, sabía, tenía un propósito definido
a qué Él vino aquí a la tierra, cuál era su misión. Usted y yo tenemos un propósito, pero ¿usted conoce su propósito? ¿Conoce el propósito de tu vida? ¿Conoce para qué Dios te trajo, te formó aquí en la tierra? ¿Conoce tú que eres importante para Dios? ¿Conoce tú que hay un propósito por el cual tú estás aquí en la tierra? Y ese propósito todo está enfocado en Dios y hacia Dios y con Dios. Pero mucho el propósito de ello es si la gente me acepta, si la gente me quiere, si soy bien recibido, si soy aplaudido. Jesús fue despreciado y Jesús fue rechazado por los hombres. Por lo tanto, Jesús entiende. Cuando usted viene a Él y le dice, me siento rechazado, estoy herido, no sé cómo canalizar esta situación, este dolor. Jesucristo va a entenderlo, Jesucristo va a entenderlo. Hemos trabajado con Isaías 53:3 desde un principio, desde que empezamos a hablar de rechazo. Y leímos en el versículo 3 de Isaías 53 que despreciado y desechado entre los hombres. Estamos hablando de Jesucristo, que fue un varón de dolores, experimentado y en quebranto, y que como que escondimos de Él el rostro, y que Él fue menospreciado, y nosotros no lo estimamos. Y como quiera, haciendo eso la humanidad, como quiera, Jesucristo dio su vida por nosotros, nos liberó, nos trajo hacia el Padre, nos hizo que el Padre nos adoptara a nosotros como hijos. Y usted me dirá, yo no tengo que ver nada con eso. Eso fue hace 2000 años. Claro que sí. El pecado tuyo, el pecado mío estaba ahí. Estaba pagando por todo lo que no habían, por lo que estaban, por lo que no habían nacido y por lo que iban a nacer. Por todo. El pecado de la humanidad en general, porque todos estábamos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Y el rechazo es doloroso en cualquiera de sus formas. Hoy día tú vas a encontrar personas adultas cuya vida son diferentes. ¿Por qué? Porque una sentencia dolorosa fue hecha quizá por un maestro cuando estaba en la escuela. Hay maestros que marcan a los niños. Por eso usted como padre, como madre, usted tiene que conversar con sus hijos cuando sus hijos lleguen de la escuela o cuando usted deje su hijo en algún lugar. Usted tiene que conversar. ¿Qué le enseñó? ¿Qué le dijeron? Con sus amiguitos, ¿cómo te fue? ¿Qué conversaron? Porque hay palabras que van a marcar, hay rechazos que van a marcar la vida y van a establecer una diferencia, van a establecer una sentencia dolorosa hacia la vida de esa persona. Y hay personas que no superan el rechazo, que no superan el dolor, que no superan palabras que le han dado, que le han dañado. Hay niños cuyos padres le dijeron, tú eres estúpido. Desearía que nunca haya nacido. ¿Qué tú crees que le puede pasar a un niño así? ¿Cómo puede crecer? Esto puede ser un impacto en su vida durante todo el proceso de su vida. Si no buscan cómo ayudar a ese niño. El rechazo implica dejar abandonado. El rechazo implica desechar a alguien o menospreciarlo. Ciertamente eso implica una falta de valor. Cuando un ser humano se rechaza, ¿qué es lo que se le está diciendo? ¿Qué se le está implicando? Eso que no tiene valor. Esa persona es alguien insignificante, como estamos viendo el caso ahora mismo aquí en Estados Unidos con los inmigrantes, ¿sí? Desvalorizado. ¿Cómo se sienten? Rechazados.
lo cual es precisamente cómo se siente la persona cuando han sido rechazados, cómo nos sentimos cuando hemos sido rechazados, nos sentimos desvalorizados, ¿sí? ¿Cuándo se pueden identificar? Empezamos a sentir que no tenemos ningún valor cuando experimentamos ese sentimiento sobrecogedor de desvalorización. ¡Qué terrible! Terrible. Sentirse que tú no vales, que tú no eres nadie, que no tiene importancia, que nadie te valora. Y eso entra a tu vida y muchas veces la persona no puede superarlo. Y el rechazo también es el hecho donde experimentamos que el amor se nos ha negado. Cuando te rechazan, sea quien sea, siempre el rechazo viene más de la persona cercana, de la persona que nosotros amamos, de la persona que confiamos, de la persona que esperamos que nos amen, que nos abriguen con su amor. Entonces experimentamos que el amor se nos ha negado y que tal vez y posiblemente, y yo creo que esta es la implicación más importante de todas, el no sentirse amado por la persona que nos rodean. Debemos llevar en nuestro corazón la palabra de Dios, el amor de Dios, la relación con Dios, la identidad. Leímos que David dijo que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, o el Señor no me abandonará, o el Señor no se olvidará de mí, o el Señor no me dejará. Amén. Amén. Cuando abrazamos el espíritu de rechazo, tenemos dificultad para amar a los demás, para amarnos nosotros mismos y para amar a Dios. No disfrutamos de la plenitud. Puede ser que tenga rechazo, ande cargando el rechazo, pero no va a disfrutar a plenitud el amor, la relación. Y no va a poder expresar amor hacia los demás. No te quiere acercar a los demás porque tiene temor a que te vayan a rechazar. No, yo he sufrido mucho, por eso no quiero acercarme a nadie. Cuando una persona es rechazada y alguien le va a dar amor, ya eso lo hablamos en lo anterior. ¿Ha visto personas como que sabotean la relación? Que tú quieres tener una relación, conocer a la persona, conversar con esa persona y son personas huidizas, son personas que te cortan. Personas con rechazo. Tienen miedo tener una relación, relacionarse con los demás, porque siempre le escucha decir que dicen, nadie más me vuelve a mí a lastimar. A mí no me interesa querer a nadie, relacionarme con nadie, pero sin embargo esa persona no pueden vivir sola, siempre están buscando una pareja para convivir, porque no pueden vivir solos. Y estamos viendo la pared de rechazo de otros. Hemos hablado de la pared de rechazo a Dios, la pared del autorrechazo. Hoy estamos viendo la pared de rechazo de otros. Y estuvimos hablando desde el principio también con Génesis 3, del 12 al 13. El capítulo de Génesis 3 casi lo hemos tratado. Ustedes estudian en su casa para que vean el rechazo del hombre, cómo empezó el rechazo, que fue cuando el hombre rechazó la palabra de Dios, la orden de Dios, y escuchó la palabra del enemigo, de Satanás, convertido en una serpiente, representado en una serpiente, y indujo a la persona, a Adán y a Eva, a rechazar el mandato que Dios le había dado. Dice Génesis 3, 12 al 13, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Se identifica usted con eso? Le pone la culpa siempre al otro. Siempre
somos limpios, nunca hacemos nada. Y más cuando las relaciones se rompen, siempre el malo era él o era ella, siempre. Y le dice a Adán, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Claro, como que no tenía personalidad, como que Dios no le había dado la orden a él, como que él no era el hombre, como que él no fue creado primero y Dios le dio orden a él y él tenía la orden de que él no debía comer de eso. Y la mujer no podía sobrepasar la orden de Dios. Así que él comió porque quiso. Y así pasa en las relaciones. Siempre el otro tiene la culpa. Pero yo no tengo la culpa. Yo soy limpio, yo soy la víctima. Y Adán aquí era la víctima. Me dio, yo comí, me abrió la boca y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Gloria a Dios, porque Jehová habla a la mujer, busca a la mujer y pregunta, ¿qué es lo que ha hecho? Le he dado palo para que se tranquilizara, Señor. No, y dijo la mujer, no, la serpiente me engañó y yo comí. So que no fue decisión mía comer, fue que ella me engañó. ¿Cómo es posible que todavía hoy día los cristianos, estoy hablando de los cristianos, los hijos de Dios, los lavados por la sangre de Cristo, todavía no sean responsables, no puedan vivir por la palabra de Dios, no puedan vivir de acuerdo a lo que la palabra nos dice, de acuerdo a los mandatos de Dios? ¿Cómo es posible? Pero hay una excusa muy válida para los cristianos en todo el mundo hoy. La iglesia es hipócrita, la iglesia es hipócrita, la iglesia es hipócrita. ¿Oh sí? Te va a pasar igualito que a Adán y a Eva. Igualito te va a pasar. Porque ante Dios no se va con excusa. Por eso Dios dejó la palabra. Cada uno de nosotros tiene que buscar la palabra. Cada uno de nosotros tiene el albedrío de conocer a Dios a través de la palabra, de una relación. La relación con Dios es personal. Y cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios. Y cada uno de nosotros sabe lo que es la iglesia, de quién es la iglesia. Cuando yo digo que la iglesia es hipócrita, yo estoy diciendo Jesucristo es un hipócrita. Porque la iglesia de Jesucristo la ganó con su sangre. Y en la iglesia de Cristo hay de todo. Él dijo que está el trigo y está la cizaña. Entonces crece tú como el trigo. Y deja que la cizaña siga. Que la cizaña al final va a ser quemada. Entonces tú rechaza a la iglesia, rechaza a los otros, porque son hipócritas. ¿Y tú cómo queda? ¿Cómo quedó Adán y cómo quedó Eva? ¿Y cómo quedó la serpiente? Sí, la serpiente llevó su condenación más grande, porque el Señor le dio un decreto. Luego tú sigues leyendo. Y a través de nuestras acciones, ¿qué pasa? Que buscamos la oportunidad siempre de echarle la culpa a otros, ¿sí? ¿Cuántos se identifican? ¿Cuántos han soltado su lengua para echarle la culpa a otros? Ponemos paredes, es lo primerito que hacemos, que levantamos una pared de concreto o de bloc para que no se vaya a caer. Y lo primero que hacemos es, como hicieron ellos, pusieron una pared contra Dios. Y luego muy rápidamente edificamos la pared de rechazo. ¿Contra quién? Contra otros. Y contra nosotros mismos. Y comenzamos a buscar a alguien más o alguna cosa más para acusar. ¿Sí? Acusamos al país, a la cultura, ¿qué? O que no tengo trabajo, o que sí tengo mucho trabajo, o estoy cansado, o mi esposo no me ponía atención, necesitaba que alguien me pusiera atención, necesitaba conversar con alguien. Por ejemplo, un esposo acusa a su esposa y la esposa acusa al esposo por expectativa no suplida e infelicidad, ¿sí? Los que están casados, agárrense de ahí. Esa es la cosa, ahí es la pura realidad. Pero no buscamos enfrentar la situación, resolver la situación. No nos miramos primero con el Señor
para resolver el conflicto interior y después resolver y saber, no, yo soy culpable de esta situación, vamos a resolverla. Hay odio racial, hay intolerancia, todos se hallan bajo el control del espíritu de rechazo uno a otro. Es la maravilla que estamos viviendo en este país hoy día, que un espectáculo está viviendo este país, esta nación, entre los mismos líderes, hombres se supone los más educados de este país, lo de la élite, rechazándose uno a otro, y tú ves el rechazo en palabras tan vulgares uno con otro, como dicen en mi país, de gente de barrio, y de los barrios más hondo del país, los que están más alejados, más pobres o que no tienen educación para nada. Increíble cómo está el rechazo, ese espíritu de rechazo en este país ha arropado a este país. El rechazo está destruyendo este país, está destruyendo la familia. ¿Cuánta muerte por el rechazo? ¿Cuánta? Y nosotros debemos tomar la elección de ser persona amorosa, de ser persona identificada en el amor de Dios, de ser persona perdonadora. Si no perdonamos, si no aceptamos a los demás, ¿cómo es posible que tú rechaces a una persona por su color, por su raza, por su posición, por su estatus? Si nosotros no estamos dispuestos a perdonar y amar a los demás, aceptar a los demás y a convivir como humanos, unos con otros, y que el Señor creó la tierra para que habite el hombre, para que la tierra no esté vacía, no esté desolada. El Señor no puso una sola raza, el Señor no puso un solo color de piel. Todos somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Si nosotros no hacemos eso, estaremos atados y estaremos atormentados. Si usted no puede canalizar el rechazo y usted no toma una decisión de perdonar al que lo ha rechazado, porque todos hemos pasado por el rechazo. Si usted no decide, no toma una decisión para perdonar, para arreglar cuenta con aquella persona que lo rechazó, que lo lastimó, que lo hirió, usted va a estar aprisionado por ese espíritu de rechazo. ¿Y sabe qué? Dijimos que el rechazo trae odio, que el rechazo trae amargura, trae resentimiento, trae ira, trae tristeza, trae depresión. La mejor decisión que usted y yo podemos tomar, que el pueblo de Dios puede tomar, es buscar a Dios para que limpie su alma, limpie su corazón, le quite todo mal sentimiento y que su palabra ayude a conocer lo que Él demanda. No acumular resentimiento, no acumule resentimiento por el rechazo de otros. No acumule odio, amargura, miedo en su corazón. Usted debe tomar la decisión de perdonar. Debe sentirse libre. Deje que el Señor lo libere. Deje que la palabra de Dios lo libere. Recuerde que usted es adoptado por el Padre, por Dios, a través de Jesucristo. Mateo 18, 34 al 35 dice: entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, su rechazo, su herida. ¿Qué nos dice el Señor? Que debemos perdonar. Si no, seremos entregados ¿a quién? A los verdugos, a los demonios. Hoy tú y yo debemos tomar una decisión. El pueblo de Dios debe tomar una decisión. Usted debe tomar una decisión.
Si usted sabe que debe perdonar a alguien, que tiene herida, resentimiento, que se siente muy herido, que su personalidad la ha perdido, que estaba disfuncional porque alguien lo rechazó, o porque alguien o una nación o alguien de autoridad lo rechazó a usted, tú debes elegir perdonar quien te ha traído dolor a tu vida. Y muchos sienten que no pueden perdonar porque aún alimentan ese dolor y la herida de rechazo está ahí constantemente. Y el perdón es una elección. Esto no es un sentimiento. Usted debe elegir perdonar. Y cuando elige perdonar, ¿sabe lo que está haciendo? Usted está obedeciendo la palabra de Dios, el mandato de Dios. Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdona a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el requisito? Perdonamos y nuestro Padre nos perdona. ¿Cuánto Jesucristo nos perdonó a nosotros? ¿Cuánto te perdonó a ti? ¿Cuánto el Señor te perdonó? Por lo tanto, debemos perdonar a los que nos ofenden, a los que nos rechazan, a los que nos hieren, a los que nos lastiman. Mas si no perdonar a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Está fuerte. Y esto no es, no, que Dios conoce lo que me hicieron y que Dios conoce mi dolor. No, esto va por la palabra. Escrito está, escrito está. Perdona a los hombres, perdona a quien te ofendió. El Padre también, nuestro Padre también nos perdona. Amén. Esa es la bendición que tenemos. Así que los sentimientos pueden llegar más tarde o quizá nunca te llegue sentimiento o amor por esa persona. Porque el que está en Cristo dice que debe amar al enemigo, a quien te hizo daño, debe perdonar y debe bendecirlo. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar ahí? Que la libertad de tu alma va a venir inmediatamente. Y perdonar no significa que tú vas a excusar lo malo que otras personas han hecho, lo que han hecho para dañar tu vida. Porque esto puede ser inexcusable y malvado, pero debe liberarlos. Tú debes liberar a esa persona. ¿Por qué? Porque al tú liberar a esa persona, tú misma vas a ser libre automáticamente. Y dejamos que Dios sea el juez, solamente un juez. Solamente uno que juzga es Dios. Nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. El Señor Jesús busca una iglesia fuerte, una iglesia sana. El Señor Jesús busca que seamos personas que nos movamos con fe en Él, en Jesucristo. Y seamos personas que nos movamos y manifestemos el poder de Dios, que manifestemos el amor de Dios, que nosotros manifestemos, mira, yo era un pecador, era una pecadora, pero el Señor me perdonó, porque Él me ama. Dios tiene amor para todo el mundo, pero debemos arrepentirnos y Él tiene amor para ti. Asimismo, Él te perdona a ti, tú tienes que perdonar a todo aquello que te han ofendido, que te han rechazado, que te han desechado, que te han dado la espalda mientras cuando tú más lo necesitabas, quizás te tiraron a la calle. Qué triste, ¿no? Qué doloroso. Y el rechazo debe irse porque es un enemigo de Dios. Y este es el canal. Este es el barquito por donde el enemigo destruye al pueblo de Dios, con el rechazo. Una persona rechazada, un miembro en una iglesia rechazada, un hermano rechazado, es un arma fatal, mortal dentro de la congregación, porque siempre está envenenando a los demás y siempre tiene palabra hiriente para los demás. Una persona con rechazo no tiene palabra agradable de amor para los demás, ni de consuelo. Y los cristianos están llamados a crecer en amor. Están diseñados por Cristo a crecer en amor y en la gracia del Señor Jesucristo.
Tenemos el ejemplo de David. Miremos ese ejemplo. Siempre tuvo la mirada en Jesucristo. Miremos a Jesucristo, que fue rechazado. Y Jesucristo tenía un propósito y lo cumplió. El rechazo no lo iba a desviar a él del propósito, de lo que él vino a hacer en la tierra. El rechazo que no te cohiba a ti de testificar de Jesucristo, porque otro te va a rechazar. No te cohiba tú de predicar el evangelio. El Señor Jesús, quien vino a salvar su pueblo, fue rechazado, fue criticado, fue desvalorizado, fue insultado. ¿Usted ha leído el evangelio? ¿Cómo el Señor Jesucristo fue insultado? ¿Cómo lo llamaron a él? Jesucristo fue rechazado en su propia ciudad natal. Mateo 13, del 54 al 58, dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ellos estaban sorprendidos porque nunca le habían hablado como Jesús habló. Nunca habían visto milagros. Ningún hombre había tenido una sabiduría como la que Jesús tenía. Milagros, liberación de demonios. Y decían: pero este hijo del carpintero, rechazándolo por su condición social, porque era hijo de un carpintero. Y este no es hijo de María y tiene el hermano tal y tal, y ellos están con nosotros. ¿De dónde este? ¿De dónde saca toda esta cosa? Y Jesús reconoció en su propia tierra, en su casa y su propia familia, lo rechazó. No lo honraron. No honraron lo que él venía a enseñarle. Y por lo tanto no pudo allí hacer milagros. Porque a causa de la incredulidad rechazaron a Jesús. Lo vieron a alguien insignificante, de dónde procedía. Vemos cómo, cuando usted lee, cómo a Jesús lo insultaron. Cómo lo de la ley, cómo los fariseos, cómo los escribas lo confrontaban a él y lo insultaban. Jesús fue rechazado por el judaísmo. Él fue mal recibido en una villa samaritana, simplemente porque tenía apariencia de ir hacia Jerusalén. Ya usted ve desde dónde viene el rechazar una nacionalidad a otra. Y Jesús dice: Corazín, Betsaida y Capernaum. Estas tres ciudades no se arrepintieron en respuesta a la enseñanza de Jesús, y él dio un dictamen de condenación por el rechazo a esta ciudad. Lucas 10, 13 al 15. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. En el día del juicio, en el día que Dios
los lleve a juicio a todo aquello que rechazaron al Señor Jesús. Y tú, Capernaum, la señaló, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será abatida, hasta el infierno será abatida, por rechazar a Jesucristo, rechazar su mensaje. Y lamentablemente hoy hay tantas personas rechazando, y tantas ciudades, tantas naciones rechazando totalmente a Jesucristo. Jesucristo fue rechazado también por muchos de sus discípulos. Le dieron la espalda. Rechazado por los constructores. Y hoy día Jesucristo sigue siendo rechazado. Tú mismo lo sigues rechazando con tus hechos, con tu conducta. La iglesia está rechazando, sigue rechazando a Jesucristo. Familia sigue rechazando a Jesucristo cuando vuelven al mundo, cuando participan del mundo. Y Él dijo que yo los elegí, los saqué. Los elegí para que ustedes salieran del mundo y vuelven. Es decir, están rechazando la decisión de Jesucristo. En Lucas 10, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, entonces dijo a su discípulo: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta a mí también. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. O sea, no te sientas mal cuando a ti te rechacen. Si tú no predicas, si tú no testificas de Jesucristo, porque te rechazan, porque te han rechazado. Aquí el Señor está diciendo en Lucas 10, 16, que el que te rechace a ti, está rechazando es a Jesús. Por eso es que cuando rechazamos la iglesia, nosotros no rechazamos a un pastor, no rechazamos a una congregación, estamos rechazando a Jesucristo. Y el que me rechaza a mí, dice Jesucristo, rechaza a Dios quien me envió, al Padre, al Hijo y por ende al Espíritu Santo. Como ha pasado con los judíos, con el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento rechazaron a Dios el Padre. Se le manifestó como el Padre. En la era de Jesucristo se le presentó como Jesucristo el Hijo, el Salvador. Los judíos rechazaron a Jesucristo también. Rechazaron al Padre, siguen rechazando a Jesucristo. Ahora actualmente los hebreos, el pueblo de Dios, los judíos, rechazan a Dios, rechazan al Espíritu Santo. Y hay iglesias que se llaman de Cristo que rechazan al Espíritu Santo. Están rechazando a Dios, están rechazando a Jesús. Jesús dijo, el que me rechaza a mí, está rechazando a Dios el Padre, que fue quien me envió. Y quien envió el Espíritu de Dios, ¿quién fue que lo envió? Jesús dijo, voy a rogar al Padre para que le envíe el Espíritu Santo, el Consolador, para que no estén solos, y Él le va a enseñar. Y usted como iglesia lo rechaza, está rechazando a Dios. Esto es o el todo o el nada. Aquí no vamos por parte ni a media. Con Dios es el todo. Y con Dios damos el todo o no damos nada. A media no funciona. Para usted funcionará, pero para Dios no funciona. Y Jesús fue rechazado siendo la piedra angular. Primera de Pedro 2:7, en la Nueva Traducción Viviente, dice, así es, ustedes los que confían en Él, ¿en quién? En Cristo, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal, Jesucristo, la roca. Jesucristo, la piedra angular. Jesús, siendo la piedra angular utilizada en la construcción, fue rechazado por los constructores. Sin Jesucristo, usted no va a poder construir en el reino de Dios. Usted no construye. La base es Jesucristo. Usted tiene que entender
que el amor de Dios lo ha liberado de todo dolor, de rechazo. Siempre y cuando usted tenga su mirada en Cristo, cuando usted tenga la mirada en Dios, cuando usted tenga esta relación con Dios, usted debe entender que mucha gente lo va a rechazar, que vamos a ser rechazados de una parte o de otra, pero que el Señor nunca nos va a rechazar, que todo aquel que lo invoque, dice que Él no lo deja avergonzado, Él no lo va a rechazar, Él no lo deja solo. Usted se rechaza a usted mismo, usted rechaza la palabra de Dios, pero usted tiene que tomar una decisión, porque conocemos, de acuerdo a la Biblia, dos caminos. Solamente hay dos reinos, hay dos caminos: el cielo a través de Jesucristo hacia la eternidad con el Padre. De Dios salimos y a Dios volveremos, pero para volver a Dios usted tiene que arrepentirse de pecado, usted tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted tiene que creer que a través de la sangre de Él usted es limpio de pecado, somos limpios de pecado. Y mucha gente no lo cree, porque dice: ¿cómo voy a creer que un hombre que murió en medio de dos ladrones, esa sangre a mí me va a sanar, me va a salvar, me va a liberar? Sí, esa sangre es la única, la sangre de Cristo es la única que nos limpia de todo pecado. Usted rechaza a Dios cuando rehúsa su oferta de salvación. Y te voy a hacer un llamado. Si todavía tú no has aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios, si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como la única oferta verdadera que Dios tiene, que hay en este mundo, que tú puedas ver y que te han presentado, es Jesucristo, el Salvador. Que tú eres pecador y que todo hombre en pecado está separado de Dios. La Biblia dice que cualquiera que rechaza a Dios es un necio. Oye cómo llama la Biblia: necio al que rechaza a Dios. Salmo 14 del 1 al 2 nos dice que el necio en su corazón dice: no hay Dios. ¿Por qué? Porque se han corrompido, porque hacen cosas abominables, porque no hay quien haga el bien. Y es por eso que tanta gente no cree que Dios existe. Se hacen necio, como Dios lo llama, porque dicen: no hay Dios. Mira cuántas cosas pasan, mira cómo está el pecado, mira cuánta muerte. ¿Por qué? Porque se han hecho abominables, porque se han corrompido. Y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y hoy día Dios sigue buscando un entendido, alguien que busque a Dios, alguien que se ha apartado de Dios, alguien que se cree con mucho conocimiento o dice: yo estoy bien, yo soy una persona buena, yo no necesito arrepentirme de nada porque soy bueno. No. Dice la palabra que Dios todavía anda buscando alguno que sea entendido, alguien que busque a Dios, que quiera un encuentro con Dios a través de Jesucristo, que acepte a Jesucristo, que no siga rechazando. Y te hablo a ti que quizá no conoce a Jesucristo, que lo ha rechazado, te han hablado, o quizá tú conocías, compartías la palabra, testificaba de Jesucristo, tenía una relación con Dios, oraba, dependía de Él, pero te apartaste. Y Jesús sigue diciéndonos que Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, los que hoy creen
que Él es el Hijo de Dios, que solamente en Él hay salvación. Dice que Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy todavía, si tú reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú reconoces que necesitas salvación, si tú crees en su nombre, hoy Él te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Recuerda lo primero que leímos, los primeros versículos de Efesios 1, 3, 6. Que dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquellos que lo aceptaron, aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que se arrepintieron de pecado, aquellos que dicen, sí Señor, yo te reconozco, te acepto y te quiero como mi Señor. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, con lo cual somos aceptados en Cristo. Acéptalo. Si tú todavía no has aceptado a Cristo, si tú todavía no tienes esa relación con el Señor Jesucristo, esta noche tiene una oportunidad para que lo acepte. Si te ha apartado de Él, la palabra de Dios dice que nadie irá a la presencia de Dios sucio del pecado. Sin santidad nadie verá a Dios. Simplemente la sangre de Cristo, el aceptar a Cristo, el reconocerlo, buscar una relación con Cristo para ir al Padre, es lo único que nos va a llevar al cielo. Y en esta hora, si tú sabes que necesitas a Jesucristo, si tú reconoces que tienes una necesidad de ser salvo, si reconoces en este momento que tú tienes herida en tu corazón, que tiene dolor, que necesita el amor del Padre, Dios te ofrece el amor. Te hablo a ti que está conectado, que está en tu casa, quizá no conoce al Señor, quizá te ha apartado del Señor, quizá está herido, quizá te hirieron, quizá está resentido. Quiero que mire al Señor. El Señor nos da una oportunidad en esta noche para todo aquello, los que estamos aquí, los que están conectados, para reconciliarte con el Señor, para dejar que el Señor te sane, para que el amor de Dios sane toda herida emocional, ese rechazo que ha venido en tu vida. Vamos a ponernos de pie los que están acá. Si tú quieres hacer esta oración conmigo y los que están aquí todos vamos a hacer esta oración. Recuérdese que la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento, es una vida de confesión. Confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesamos con nuestra boca que somos pecadores, que nos arrepentimos. Confesamos con nuestra boca que queremos que Jesucristo entre a nuestra vida. Así que diga conmigo ahí, pero diga esta oración, o si usted quiere decir una oración desde su corazón, hablarle al Señor: me he apartado, te he rechazado, Señor, y por lo tanto, como te he rechazado a ti, he rechazado a Dios, he rechazado al Espíritu Santo, Señor, pero yo creo, Señor, esta noche en ti. Dígale conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdonen por todo pecado, por el rechazo, Señor, a ti, por el rechazo a Jesucristo. Dígale ahí con su boca: por el rechazo al Espíritu Santo, Señor, perdóname porque he rechazado a otro, porque yo mismo me he sentido rechazado, porque yo tengo rechazo o tenía rechazo. Dígale: Señor, he tenido rechazo hacia otro, Padre amado, ya sea por la cultura, ya sea por religión, ya sea porque tienen una fe diferente a la mía, pero Señor, yo te pido perdón en esta hora,
ahora, porque el rechazo no me dejaba ver tu amor, no me dejaba ver que soy aceptado por ti. Te pido perdón, Señor, y en esta hora abro mi boca, dígale, abro mi boca, Señor, y te recibo, Jesucristo, como Señor de mi vida. Decido reconciliarme contigo, Señor. Te hago mi Señor, te hago mi Salvador, y declaro que tu sangre, y te pido, Señor, que tu sangre me limpie en esta hora. Límpiame de todo dolor, límpiame de rechazo, límpiame, Señor, de la incredulidad, límpiame, Padre amado, perdóname de todo pecado, perdóname, Señor, en esta hora, Padre, y yo te recibo en mi vida como Señor y Salvador, y declaro que la sangre tuya es la que me perdona. Tu sangre me limpia de todo pecado, Señor. Quiero servirte, quiero acercarme a ti, Señor. Quiero ser de los muchos, Señor, que tienen la potestad de ser hijo de Dios, de ser aceptado por Dios. Dígale, aquí estoy, Padre. Háblele, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para ti, Señor. Perdóname, Señor. Dile, perdóname. Todos hemos rechazado, todos hemos sido rechazados. De una forma u otra estamos rechazando, excusándonos. Tenemos excusas que no son válidas para Dios, para rechazar a otro, para rechazar una situación, para rechazar un pueblo, para rechazar a tu iglesia. Señor, perdónanos por toda la excusa que tenemos para rechazar a tu pueblo, para rechazar a la iglesia, para rechazar a mi familia. Perdóname, Señor, porque no he sido confrontativo conmigo mismo. Dígale, háblele al Señor, el que le va a quitar a usted, el que le va a redarguir, el que le va a enseñar a usted la situación que tiene, qué dolor tiene en su corazón, qué herida de rechazo tiene en su corazón. El que le va a canalizar la herida en su corazón es el Espíritu Santo. Para eso usted tiene que ábrale su corazón al Señor, ábrale su mente al Señor, porque Él está para usted. El Señor busca, Él dice que los corazones se han corrompido, los hombres están corrompidos, que tienen obra abominable, pero que Él busca, Él está buscando a un entendido. Todavía Dios hoy día está buscando un entendido para Él reposar, para Él manifestarse, para Él salvar. Alguien que reconozca que Dios es el creador. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da en este día, en esta noche, Señor, de restaurar nuestra alma, de restaurar nuestro espíritu, Señor, de liberarnos de rechazo a otros, Señor, de rechazo por otros nos han rechazado. Gracias, Padre, porque tú has derribado toda pared de rechazo, paredes que hemos levantado, Señor, de rechazo a ti, Padre amado, del autorrechazo, Padre. Nos hemos rechazado nosotros mismos, Señor. Oh, Padre, te damos gracias. A través de esta enseñanza nos ha liberado, nos ha enseñado, Señor. Manifiesta tu amor, Padre. Ha abierto el camino para llevarnos a tu presencia, para enseñarnos tu amor, para caminar en tu amor, Señor, para caminar sano, para ser personas que aunque nos rechacen, Señor, somos personas seguras, somos personas sanas, porque tenemos el amor tuyo, Señor, aunque los demás nos rechacen, pero tú no nos rechazas, Señor. Diga conmigo, me arrepiento de rechazar a los demás. Me arrepiento por haber sido no perdonador, Señor. Me arrepiento de haber sido resentido, amargado hacia los demás, Señor. Dígale, me arrepiento por permitir que la herida que he recibido me llevaran a rechazo, me movieran a rechazo hacia otros, antes que ellos me rechazaran. Padre, en el nombre de Jesús, dígale, te pido, Padre, que todo espíritu de rechazo hacia otros lo saque de mi vida. Ayúdame, Señor, a perdonar toda herida que ha venido por el rechazo. Y renuncio al rechazo, renuncio al dolor. Dígale, renuncio a la manifestación del dolor en mi alma.
a través del rechazo, de la herida de rechazo, y me niego a aceptar la influencia de rechazo en mi vida. Yo elijo, dígale, yo elijo ser una persona de aceptación. Me acepto y soy aceptada por los demás. Soy aceptada, dígale, por ti, Padre Celestial, a través de Jesucristo. Y me desligo de rechazo. Dígale, yo rompo con todas palabras, con todos acuerdos, con todas conexiones que he tenido con el rechazo. Háblele al Señor. Pídale al Señor que lo libere del rechazo. Pídale al Señor, abra su boca. Cada uno de ustedes tiene que dejar que el Espíritu Santo lo libere del rechazo, del dolor, del rechazo, de la herida. En el nombre de Jesucristo, dígale al Padre, Señor, he vivido muchos años con el rechazo, he vivido muchos años con el dolor. Por eso en este momento, dígale, rompo con toda fuerza de rechazo de otros que ha tenido influencia, que ha puesto dictamen en mi vida. Y el espíritu de rechazo no tiene fortaleza en mi vida. En el nombre de Jesucristo, porque pongo la protección de mi Padre Celestial, de la salvación, de la sangre de Cristo, en contra de todo espíritu de rechazo. En el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias. Dígale, te doy gracias, porque me ha dado una enseñanza y una lección. Que Jesucristo fue rechazado por mí, fue despreciado por mí, para que hoy yo sea libre. Y te pido, Señor, que me ayudes con toda emoción dolorosa, con toda emoción de resentimiento, con todo dolor alojado en mi corazón. Te doy gracias, Padre. Me ha hecho libre por el Espíritu Santo. Me ha hecho libre. Me declaro libre. Porque tú me has hecho canalizar el rechazo, el autorrechazo en mi vida. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Usted debería tomar un lápiz, tomar un cuaderno y haga una lista ahí en su casa, y usted haga una lista más tarde de todas las personas que lo han rechazado. Pero también va a hacer una lista de todas las personas que usted ha rechazado. Y hable con el Señor. Es importantísimo. El Espíritu de Dios le va a llevar a usted a memoria la persona que usted ha rechazado y por qué. Y el por qué usted ha rechazado a otro. Y el Espíritu de Dios lo va a llevar a canalizar la raíz de ese rechazo. ¿De dónde vino ese rechazo? Pídale al Espíritu Santo que le canalice esa herida, ese dolor, ese trauma, esos resentimientos, la amargura, el odio alojado en su corazón. Para que usted disfrute del amor de Dios, para que usted sea una persona que disfrute de su vida aquí en la tierra, usted va a tener que arreglar cuenta. Usted va a tener que alinearse. Usted va a dejar que el Espíritu Santo a usted lo limpie, que la palabra de Dios lo limpia. Y usted una cosa que debe hacer es también, en este momento, en su casa, pídale perdón a Dios. Pídale perdón. Arrepiéntanse. Debemos humillarnos a Dios. Usted humíllese a Dios. Dice que un corazón humillado, Dios no lo desprecia. Y luego perdónese. Lo primero que usted tiene que hacer es perdonarse. Siempre buscamos perdonar a los demás y nos guían siempre a perdonar a los demás. Pero nunca nos guían a que nos perdonemos nosotros mismos por nuestros errores, por nuestro malo pensamiento, nuestro odio a los demás.
por desobedecer a Dios, por faltarle a Dios. Y usted va a tener que decirle, usted dígale al Señor en voz alta, ¿a quién usted está perdonando? ¿A quién usted está liberando? ¿A quién usted quiere que el Señor le quite ese peso que usted lleva en su corazón, esa carga por el odio? Los que están en su casa, levanten su mano al Señor. Los que están aquí, voy a orar para que el Espíritu de Dios remueva todo aquello que está en su alma, toda herida, todo dolor, toda fortaleza mental que hay en usted que no le permite ser libre, que siempre tiene pensamiento, lo mismo pensamiento contra esa persona, contra la misma persona, lo mismo sentimiento de amargura, de ira, de dolor. Y usted no es una persona libre. Y el Espíritu de Dios lo quiere hacer libre. El Espíritu Santo, levante su mano ahí, abra su boca y diga, el Espíritu de Dios, aquí estoy. Necesito que me libere. Necesito que obre en mí. Espíritu Santo, canaliza en mi interior, en mi espíritu, el dolor, el resentimiento por el rechazo, la herida. Canaliza en mí a quien, Señor, yo tengo atado en mi espíritu. Espíritu de Dios, ayúdame. Oh Espíritu de Dios, trae liberación a tu pueblo, trae liberación a estas almas, todos los que están conectados, a los que mañana se van a conectar, van a recibir esta enseñanza, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo traiga libertad, que tu Espíritu Santo traiga un refrigerio a las almas de cada uno de ellos. Padre, libera a tu pueblo, libera a tus hijos que están atados al odio, al resentimiento, por el rechazo, a la amargura, al temor, Señor. ¿Cuántos hijos tuyos que están bajo el temor, que están bajo depresión, Señor, que están con fortaleza mental, pensamientos, Señor, que no lo dejan tranquilo, que no tienen paz, Señor, que no pueden concentrarse en tu palabra? Padre, pueblo tuyo que no quiere congregarse, que no te ama, Señor, que está en desobediencia. Oh Padre, te pido en el nombre de Jesús que traiga liberación a tu pueblo, que venga el viento de tu gloria y libere a tu pueblo, trae una restauración, trae sanidad a las almas de tus hijos, trae una sanidad espiritual. Ay, Padre amado, trae liberación, Señor, libera a tu pueblo del pecado, libéralo, Señor, de las ataduras, suelta a tu pueblo, Padre, que tu pueblo sea libre para predicar de ti, que tu pueblo sea libre para anunciarte a ti, que tu pueblo, Señor, sea libre para adorarte, que tu pueblo, Padre, disfrute de la libertad que tú le has dado, de la aceptación. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, pueblo, sé libre, sé bendecido por Dios. Que la palabra de Dios sea la que te bendiga, que la palabra de Dios rompa toda fortaleza mental, toda fortaleza espiritual, que el Espíritu de Dios transforme tu vida, que el Espíritu de Dios sane tu corazón y que el amor de Dios te abrace. En el nombre de Jesús, sé bendecido por la palabra de Dios. Recuérdate que estamos en YouTube, que estamos en Facebook. Conéctate, busca Centro Evangelístico Campamento de Dios. Conéctate, síguenos por esos medios. Estamos los miércoles, estamos los domingos en nuestro servicio. Estudia la palabra. Repasa, revisa todos estos versículos que hemos estudiado y sobre todo deja que el Espíritu de Dios te revise, que revise tu espíritu. En el nombre de Jesús sean bendecidos. Amén.